Si tuviera que recomendar una iglesia, si tuviera que instarte a ir a una iglesia desde hoy mismo, te recomendaría que si encuentras una iglesia como la que se describe en Gálatas capítulo 6, del versículo 1 al 5, vayas a esa iglesia. No importa cuánto tiempo llevas en la iglesia actual en la que estás, no importa cuántos amigos tengas en la iglesia en la que tú estás, no importa cuánto has avanzado siquiera en tu carrera ministerial en la iglesia en la que estás, pero si encuentras una iglesia con los hombres y las personas que se describen en Gálatas del capítulo 6, del versículo 1 al 5, te vas a dar cuenta de que es la iglesia donde tú quieres estar. ¿Por qué? Porque es una iglesia llena del Espíritu Santo. Queridos hermanos, sean bienvenidos a una escuela dominical más en la Iglesia Primera de Concepción. La mayor muestra de la guía y la dirección del Espíritu Santo en una congregación se ve en la formación, en la edificación y en la fortaleza que una iglesia presenta frente al pecado. Cualquier otro indicador para decir que una iglesia es firme, que una iglesia es estable, que una iglesia es poderosa, es un indicador falso y es un indicador engañoso, es un indicador que no nos sirve, hermanos, porque finalmente la marca de la iglesia dirigida por el Espíritu del Señor es la marca de una iglesia que sabe lidiar con el pecado y sin romper las relaciones entre sus miembros. Damos gracias al Señor por estar una vez más juntos en esta escuela dominical. Agradecemos al Señor el tiempo, agradecemos que ustedes estén mirando este video, todos aquellos de nuestros hermanos que se han suscrito también a nuestro canal. Es una bendición tenerles con nosotros y esperamos que estos recursos sigan siendo de bendición para sus vidas y esperamos que esto siga edificando a la iglesia del Señor. Así es que hoy vamos a hablar acerca de los versículos del 1 al 5 del capítulo 6 de la epístola de Pablo a los Gálatas y leemos la palabra del Señor juntos y lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Dice así: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. Señor, te rogamos este día, Señor amado, que tu guía esté con nosotros, que nos ayude, Señor, para que tu palabra cumpla el propósito de venir a ser luz a nuestras vidas, de guiarnos y de abrir nuestros ojos, Señor, para ayudarnos a ser obedientes a ti y glorificar tu nombre en esta tierra. Padre, bendice a cada uno de nuestros hermanos que escucha tu palabra en sus casas y ayuda esta tarde, este día, al predicador. Te rogamos tu bendición, Señor, a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. La verdad es que estoy muy confrontado en la palabra correcta con lo que estos versículos de Gálatas y la manera en que el apóstol Pablo nos está mostrando ya llegando al final, al último capítulo de esta hermosa y gloriosa epístola, la manera en que el apóstol Pablo está trabajando con la aplicación de todo lo que nos ha venido enseñando acerca de la libertad del cristiano. El cristiano es libre del legalismo, el cristiano es libre también del liberalismo, del libertinaje. Pero la libertad del cristiano, si es que es libre, la libertad del cristiano se ve manifiesta en aquellas cosas espirituales para las cuales el Señor las diseñó. Y esa es la edificación de su iglesia. El Espíritu Santo tiene una obra de libertad sobre los creyentes, pero tiene una obra de libertad en la que los creyentes pueden ocupar su vida de manera práctica. Un cristiano que no practica el evangelio, que no practica la libertad, es un cristiano que es seco, es un cristiano sin fruto. La palabra del Señor a nosotros nos motiva, nos anima, nos guía para que nosotros llevemos fruto y abundante fruto. El Señor Jesucristo dijo que el que no está
pegado a él, es imposible que lleve fruto, y eso nos tiene que hacer pensar en el efecto contrario, en la proposición contraria a la que acabamos de decir, y es que alguien que está en Cristo y alguien que está pegado al Señor necesariamente e indiscutiblemente debe llevar fruto. Y esto de los frutos a veces a nosotros nos parece que es algo que es medio etéreo porque no sabemos bien cómo llevar frutos, y la mayoría de las veces pensamos nosotros los creyentes que los frutos van a tener que ver con nuestro crecimiento espiritual personal. Pero la realidad es que Pablo nos está mostrando al final de los capítulos de que una lucha que él tuvo intensa con la iglesia en Galacia es que los creyentes comprendieran que ellos deben ser libres de estas dos trampas que encarcelan al cristiano: la trampa del legalismo, del apoyo en las obras para sentirse justificados, y la trampa del liberalismo, que es la trampa de creer que por la libertad podemos hacer cualquier cosa. Y ahora nos va a centrar y ahora nos muestra cómo en estos cortos 5 versículos nos ayuda a entender la manera en que nosotros podemos aplicar la libertad y la meta, que es todo un desafío. Y estoy tan emocionado con estos versículos porque nos desafían. Y a nuestra iglesia, hermanos y hermanas de la primera iglesia de Concepción, tenemos un tremendo desafío después de hacernos conscientes de una verdad como la que vamos a ver. Así que les invito a que vayamos rápido. Son cortos versículos, pero hay mucho que decir, y espero en la gracia del Señor no ser muy extenso y poder en esa síntesis, que el Señor nos ayude para que podamos en esta síntesis que voy a tratar de hacer, poder recoger todo aquel fruto, toda aquella savia que tienen estos versículos para nosotros. El versículo 1 dice lo siguiente: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Lo primero que quiero decir es que en esta serie, en estos 5 versículos, nosotros vamos a poder encontrar algunas verdades, y quiero compartir con ustedes acerca de estos versículos al menos 3 verdades que estos versículos nos van a ayudar a hacer, porque vamos a hablar acerca de las cargas, vamos a hablar acerca de la cotidianeidad de una iglesia, el tiempo en que estamos juntos y la manera en que el estar unidos juntos produce que necesariamente nosotros vayamos evidenciando las cargas, los pesos, las dificultades, las luchas, las aflicciones, pero también los desafíos entre creyentes. Y la meta del cristianismo es que nosotros aprendamos a sobrellevarnos unos a otros, que aprendamos a vivir, pero que en el camino del aprender a vivir no dejemos a nadie atrás, sino que todos crezcamos juntos, todos lleguemos a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Así es que a partir de esto quiero esbozar 3 puntos, 3 cosas que creo que vamos a encontrar en estos versículos. Lo primero es que cuando cae alguien, cuando alguno de nuestros hermanos en nuestras iglesias cae en pecado, cuando alguno de nuestros hermanos cae en pecado, el tratamiento de una iglesia llena del Espíritu Santo, voy a sugerir a partir de estos versículos que es el siguiente: es restaurar, es sostener y es no juzgar. Son las 3 cosas que la Escritura nos va a enseñar, y quiero que vayamos entonces versículo por versículo mirando cómo estas 3 ideas de restaurar, de sostener, pero también de no juzgar, nos ayudan a nosotros a ser una iglesia madura, a caminar, a avanzar hacia ser una iglesia madura. Así que tenemos el primer versículo, que es el encabezado de todo esto y que es el que nos da a nosotros la guía para seguir conversando todo lo que vamos a ver. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. La primera indicación es que esto que estamos conversando aquí no es para ser tratado con personas no creyentes. Esto está hablando el apóstol Pablo, está hablando de hermanos. Y hermanos que también tienen otra característica, que es que son guiados, que son espirituales, que son guiados por el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, la marca de una iglesia sana, primero es la marca de una iglesia, ¿cierto? Y que es una iglesia guiada por el Espíritu Santo. El legalismo en este sentido opera de 2 maneras. Cuando nosotros queremos pensar en esto
de sobrellevarnos las cargas de uno a otro, vamos a encontrar que en muchas de nuestras maneras de haber actuado o de actuar todavía con personas que caen en falta, que están en falta, que caen en pecado, es una manera más bien legalista. El legalismo aplica en este aspecto de dos maneras. Aplica en dos maneras en las que nosotros como iglesia, determinados por esta escritura, determinados por esta palabra y por la enseñanza que hoy nos da el Señor, ¿no es cierto?, vamos a tener que tomar una decisión, y esa decisión va a ser no tratar las cuestiones de pecado en nuestra iglesia con legalismo. Y el legalismo es ese aspecto de la vida que nos lleva a criticar rápidamente, que nos lleva a hacer críticas apresuradas y que nos lleva a evitar la confrontación. Por favor, pongan atención a esto porque son dos frases que he puesto aquí que no están al aire, sino que tienen un sentido. La primera cosa que no debemos hacer, la primera cosa que debemos evitar al tratar una situación de pecado es evitar la crítica apresurada, pero eso no debe inhabilitar en una iglesia el hecho de que haya una confrontación. La crítica apresurada no evita la confrontación del pecado. Y eso es una marca de una iglesia sana, porque lo que el apóstol Pablo nos está invitando a hacer es precisamente a sobrellevar estas cargas, a hacer que una persona pase de un estado en donde está pecando a un estado en donde esa persona es restaurada. A una persona que ya sale de esa situación y es restaurada. Y la falta, y aquí quiero que ahondemos en dos cosas. Una es el asunto de la falta. Dice, porque, hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, y esta falta no debe ser descrita simplemente como un desliz particular, como un error de forma, sino que es un pecado, es un peso, es una situación en donde está en falta, y en el texto original en griego, probablemente la mejor forma de pensar en esto es a través de la forma de una transgresión, que no es simplemente haber pasado un límite, sino que se transgrede, que se violenta, y que esa situación termina siendo una situación esclavizante. Una falta es un pecado que básicamente esclaviza a la persona. Una falta en el sentido en que Pablo está hablando, y por eso es que está hablando de sobrellevar, de que la iglesia tiene que actuar frente al pecado, de que la iglesia no es inerte frente a una situación compleja, sino que la iglesia tiene una actividad a través del Espíritu Santo y a través del liderazgo de la iglesia, una manera de obrar en que va a buscar la restauración de esas personas. Pero la falta es un pecado que precisamente encadena, esclaviza. No se trata de tener un detector tampoco de errores, porque estamos hablando de una falta que puede destruir a una persona. Si nosotros como iglesia evidenciamos que hay alguien que está en algún pecado que lo va a destruir, por ejemplo, una situación de adulterio, por ejemplo, una situación en donde está violentando a sus hijos, que alguien está haciendo maltrato, que alguien está financieramente llevando su vida a un descarrilamiento, ¿no es cierto?, de su familia. Es una situación en donde nosotros estamos viendo que ese pecado lo puede llevar a destruir su vida. La Biblia aquí nos ayuda a nosotros porque nos ayuda a entender de que esta falta es una falta donde no necesariamente las iglesias se convierten en detectores de pecado, que es el otro punto, el otro contrapunto de esto, es cuando las personas en las iglesias empiezan a mirar el pecado del otro porque tienen o sienten el llamado o el interés o el deseo de querer ser ellos los jueces de todos los asuntos de la iglesia. Si alguien se equivoca, si alguien comete un error, si a alguien se le sale una mala palabra, si alguien, no sé, tiene algún desliz pequeño, la iglesia tiene que actuar con carácter. La iglesia no está llamada a hacer alaracas por cualquier cosa. La iglesia no está llamada a sobreactuar las situaciones de falta. Pero cuando encontramos una falta que realmente podría dañar a una familia, a una persona o dañar a la iglesia, entonces esa es una falta que merece ser tratada por la iglesia, que merece ser tratada porque las personas se esclavizan al punto de destruirse ellas mismas, al punto, insisto, de destruir su familia, pero también al punto de destruir la iglesia. Y cuando hablo de esto no me refiero a que destruyan el nombre de la iglesia, ni que queramos proteger a la iglesia de su nombre, sino que lo que estamos buscando es salvaguardar no el nombre de una denominación, estamos salvaguardando el nombre de Cristo.
porque finalmente la iglesia representa a Cristo. Entonces la situación de pecado que nos describe esta falta, hermanos, si alguno es sorprendido en falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con amor. El llamado es a restaurar. Y esto implica entonces que nosotros no debemos omitir aquellas faltas que necesitan ser restauradas en el Señor. Restaurar, por otro lado, si la falta es un pecado que esclaviza, restaurar es la acción de devolver algo a su lugar. Y esta es la encrucijada en la que muchas veces nosotros nos vemos y con la cual a veces hemos tenido o hemos actuado de mala forma, tratando de no producir daño, tratando de no involucrarnos, tratando de no hacer esta confrontación porque tenemos una falsa idea de lo que es la restauración. Restaurar en este sentido es la acción de devolver algo a su lugar. Devolver algo a su lugar así como cuando un hombro se disloca, por ejemplo, cuando algún hueso se sale de su lugar. La acción de restaurarlo es la acción de devolver ese hueso, devolver eso que está fuera de lugar al lugar que le corresponde. Esa es la acción de restaurar que describe la Biblia, al menos en estos versículos. Es la acción de restaurar. Y este acto de restauración sugiere dolor. Sugiere que no es algo que no pasa o que no tiene una situación en donde es dolorosa. El acto de la restauración sugiere dolor y sugiere también incomodidad. Pero son dolores que se entienden como dolores necesarios, que la persona que está afectada entiende que no puede evitar esos dolores, pues de otra manera su estado, ¿cierto? Dejarlo así de esa manera, su estado sería peor que producirle ese pequeño dolor para volver la situación a la normalidad. Es la situación en la que la persona entiende que el dolor de la restauración no es un dolor negativo, sino que es un dolor positivo. El dolor de la restauración es un dolor que es apropiado porque todavía es un dolor que va a ser menor a si lo dejamos en la situación en la que está. Esto es, creo que, una de las claves por las cuales nosotros podríamos ahora entender cómo es que las iglesias, cómo es que nosotros, los ministros, cómo es que las congregaciones y los hermanos debieran enfrentarse cuando se ven enfrentados a una situación de pecado y a una situación donde deben ser restaurados. Y es necesario que lo sean, porque es un llamado del Señor a la iglesia, restaurar a las personas que han caído. Pero la restauración es una restauración que debe entenderse, como lo dice la Escritura, una restauración que a veces puede implicar dolor. La persona lo entiende, es un dislocado, es alguien que tiene algo fuera de lugar y que al momento de hacer fuerza, entonces esa fuerza que se emite, esa fuerza que se ejerce para que ese hueso vuelva a su lugar, es una fuerza que va a producir dolor. Por eso que la Escritura engrana muy bien estas tres cosas, y creo que aquí se engrana en el asunto. Así, se engrana la falta, el pecado, la situación, el disloque, ¿cierto? Se engrana la situación de restaurar, que es tomar eso que está mal y volverlo a su lugar, pero se hace con un espíritu de mansedumbre. Con un espíritu de mansedumbre, que significa que la fuerza que se aplica para restaurar esa situación es una fuerza controlada, es una acción que se hace con cuidado, es una acción que se hace con cariño, que se hace con gentileza, que se hace con suavidad, que se hace además con un ánimo de no romper, pero que se hace a la vez, hermanos queridos, se hace con determinación y sin dudar. Entonces fíjense ustedes cómo funciona este primer versículo. Funciona, hermanos, ustedes que son espirituales, se asume una posición en donde los hermanos van a buscar la restauración, se asume que estos hermanos van a tratar una falta, van a tratarla con un sentido o con un espíritu de restauración, pero además con un sentido de ejercer toda esa fuerza que sea necesaria, de ejercer toda esa necesidad de restauración, todas las acciones que hay para restaurar una vida, pero con un sentido de acción de gracia, con un sentido de cariño, con un sentido de gentileza, y no con el ánimo de destruir a la persona. ¿Cuántos ejemplos podríamos tomar de esto, hermanos? ¿Cuántos ejemplos hay que vienen a tu mente ahora que yo estoy hablando estas palabras, de cosas que pudieron haber sido resueltas con espíritu de mansedumbre, sin forzar, pero también siendo decidido en buscar la restauración? Creo que esto es un llamado, una manera en que Dios nos está mostrando su gracia para que nosotros podamos comprender que hay un procedimiento bíblico para la restauración del pecado.
que el pecado no puede ser omitido, que el pecado en una iglesia corrompe, que el pecado en una iglesia no puede ser pasado por alto y que es responsabilidad de los ministros, es responsabilidad del liderazgo de la iglesia, pero también es responsabilidad entre los creyentes de hacerse cargo de las situaciones de pecado de su iglesia, no como una cacería de brujas que va a andar buscando cada detallito, de que si un hijo, no sé, tuvo una falta, de que si alguien dijo un garabato, de que si alguien hizo alguna cosa inapropiada, de que si alguien contestó mal. Esas no son las faltas que andamos buscando corregir aquellas faltas que en verdad deben ser restauradas, porque son situaciones que pueden destruir a una persona, porque son situaciones que pueden inhabilitar a una persona, como por ejemplo las que nombramos, las situaciones de, qué sé yo, de adulterio, las situaciones de vicios ocultos, ¿no es cierto?, que pueden destrozar. Pero también en el caso de los jóvenes, hermanos, también en el caso de nuestros hijos, aquellas situaciones en donde a veces se ven deslices de nuestros jóvenes que son permanentes hacia situaciones que los pueden destruir. Por ejemplo, el vicio a los videojuegos. Por ejemplo, el vicio al internet. Por ejemplo, el vicio, no sé, a cualquier situación que los tenga esclavizados. Los puede destruir, porque no los puede dejar tranquilos, ni podría una situación como esa llegar a tenerlos sumidos de tal punto que ellos dejen de crecer en otros aspectos donde tienen que crecer. Así que lo primero es que la manera en que una iglesia bíblica, la manera en que una iglesia llena del Espíritu Santo, porque aquí recuerden, estamos hablando, y ha venido el apóstol Pablo hablándonos de aquellos que son llenos del Espíritu Santo, nos ha venido hablando de este fruto del Espíritu Santo que vimos la semana pasada y dijimos que era un fruto y que era un fruto que manifiesta todas estas características y que no puede manifestar una y otra no, sino que tiene que manifestarlas todas, y esta es una de las manifestaciones en donde nosotros vemos que todas estas están en despliegue. El amor, la misericordia, la gracia, la mansedumbre, el dominio propio, la templanza. Todas estas cosas están manifiestas en el tratamiento de las relaciones de una congregación. Así que lo primero es que nosotros queremos restaurar. Lo segundo es que nosotros vamos a sostener a aquellas personas que están en pecado. Y esto es tan hermoso en este versículo, la manera en que el apóstol Pablo nos muestra. Porque el versículo 2 nos muestra y nos dice lo siguiente: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Y es que el proceso, hermanos, de restauración que realmente ayuda a nuestros hermanos, el proceso de restauración que si de verdad lo queremos hacer para la gloria de Dios, es un proceso en el que nosotros como iglesia, en el que alguno de nuestros hermanos que está cometiendo pecado, pero todo el resto como iglesia, tanto los ministros como el liderazgo, como la iglesia en general, es un proceso en el que nos involucramos en sobrellevar las cargas del otro. Y esto es vital, es central que lo entendamos. Esto es lo que hace la diferencia, hermano, entre las personas que andan en el Espíritu y las personas que andan en la carne. Las personas que andan en el Espíritu serán capaces de sobrellevar a una persona que ha caído en falta. Las personas que andan en la carne, ¿saben lo que buscarán? Juicio. ¿Saben lo que buscarán? Que se reponga la situación. ¿Saben lo que buscarán? Que esta persona pague. ¿Saben lo que buscarán? Que esta persona sea destituida. Pero alguien que está en el Espíritu va a saber hacer con mansedumbre, con espíritu de mansedumbre, un proceso de restauración que bendiga a la iglesia. ¡Cuán glorioso es, hermanos! ¡Cuán glorioso es que una situación que está mal en la iglesia sea restaurada y luego la iglesia pueda reconocer que un hermano en Cristo ha sido restaurado? Eso es un día glorioso, es un éxito espiritual para una iglesia, porque ha restaurado a un hermano y no lo ha desechado en el camino. Así que el proceso de restauración que realmente ayuda a un hermano es el proceso aquel en donde nosotros nos involucramos en sobrellevar las cargas de los unos por los otros. Y esto es lo que va a hacer la diferencia entonces. Mire, sobrellevar es algo, tiene el sentido en el griego, tiene el sentido en la palabra griega, que es sobrellevar algo, es como soportar algo que es desagradable o que es difícil, ya sea que lo estemos sobrellevando nosotros mismos o que lo estemos sobrellevando a título de otra persona. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que la carga o la manera en que sobrellevar significa que yo, si estoy viendo a alguien, por ejemplo, que está siendo cargado por una caja, no simplemente estoy parado al lado de él que está sobrellevando ese peso, ¿sí? Y diciéndole así como, pucha, mira,
mira, dale nomás, apura, estoy contigo, te veo que estás ahí batallando y estoy mirando como espectador cómo lleva su peso, pero dándole ánimo. El que sobrelleva no es así. El que sobrelleva, la idea que tiene esto es ponerse al lado de él, al punto en que mi hombro sienta el mismo peso que él siente. La pregunta que tenemos que hacernos es difícil como congregación. La pregunta que nos hacemos como iglesia es realmente difícil, porque tenemos que evaluarnos y no podemos ser deshonestos en esto, hermano. Y la pregunta que te hago a ti como miembro de esta iglesia y que me hago a mí como ministro de esta iglesia es si realmente es esta la manera en que estamos sobrellevando las cargas de los unos por los otros, o la estamos llevando a distancia, o la estamos llevando de una manera en que nosotros no tenemos nada comprometido porque no queremos vernos involucrados con él. Recuerda que te dije al principio que la manera fariseísta, la manera, digamos, legalista de ver las cargas de los unos de los otros es que nosotros no nos hacemos parte. Cuando alguien cae, aislarlo, porque cayó. Pero la manera en que Dios bendice que una iglesia lleve las cargas de los unos de los otros es poniéndose al lado de él, y no solo al lado de él, sino que al punto en que tú empiezas a sentir el peso que la persona que está al lado lo está llevando. La pregunta que tenemos que hacernos es, si has visto a alguien cometer un pecado en nuestra iglesia, ¿tú has sentido el mismo peso? ¿Has llegado a sentir peso? ¿Has llegado a sentir dolor? ¿Has llegado a sentir no compasión, sino que pesar, así como si tú fueras él? Creo que en eso es en lo que se resume el mandamiento del Señor, de que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, a sentir como ellos sienten, a padecer como ellos padecen, a luchar como ellos luchan. Así que la idea de sobrellevar es esta, la idea de sobrellevar la carga es sobrellevar esa carga, ¿no es cierto?, que es al punto en que yo puedo sentir el dolor de él. Pero sobrellevar la carga, de nuevo tenemos que volver a la idea de la carga, porque la carga mantienen a las personas, no es cualquier carga, no es de nuevo la carga en que yo me tengo que hacer cargo de una persona que tiene situaciones simples que resolver, sino que me tengo que hacer cargo de aquellas preocupaciones o de aquellos desafíos, de aquellos pecados que las personas tienen y que los están esclavizando, ya sea porque están atrapados en el pecado o ya sea porque han sido atados al pecado. Y aquí hago la diferencia, porque para mí una idea de una persona que tiene una carga de pecado en la cual está siendo atada son, por ejemplo, aquellos pecados ocultos, aquellos pecados de personas que sienten que pueden convivir con situaciones de pecado oculto. Eso para mí es una persona que está atada. Alguien que cree vivir, que se siente libre, pero como, perdone la expresión, pero es como un perro con cordel que está amarrado. Que tiene cierta libertad, que sabe, pero que al final del día, si es que él tratara de ser todo lo libre que puede, va a llegar un minuto en que ese cordel lo va a atar. Porque no va a poder ser libre, porque está amarrado, está atado. Está atado. Pretende vivir libre, pero tiene una situación de pecado que lo tiene amarrado, que no lo va a dejar completamente libre. Y habitualmente esas situaciones de pecado son situaciones de pecado oculto. Pero hay otras situaciones de pecado que son cargas donde las personas están atrapadas. Y esta hago la diferencia porque, a juicio mío, y es una apreciación personal de este tipo de pecados, es que este tipo de pecados que te atrapan son aquellas faltas en las que las personas consideran que confesarlo les va a producir más consecuencias que quedarse en la situación de pecado en la que están. En las que personas no vienen a abrirse para conseguir ayuda, para ser guiados, para salir de sus situaciones de pecado, porque ellos están considerando el peso, están atrapados en una cárcel donde ellos creen que confesar su pecado les puede producir mucho más daño. Y eso habitualmente es por una sensación de no querer perder lo que tienen hasta ahora, de no querer entregar sus vidas a Cristo, de no querer perder un bien, un pecado en el cual ellos están o una situación en la que podrían perder. Por ejemplo, alguien podría no querer abrir una situación de pecado por no perder su reputación, por no perder su puesto, porque le podría costar, si es que está en el liderazgo, le podría costar que lo saquen de su cargo.
Pero son situaciones de pecado que finalmente lo tienen atrapado, porque la idea de perder algo le aterra más que estar bien con Cristo. Y es una situación completamente absurda, porque los cargos se pueden recuperar, porque la vida se puede recuperar, pero estar sin Cristo es algo que no puedes recuperar, hermano. Así que tenemos que tener cuidado de esto, y los que sobrellevamos, y los que tenemos que sobrellevar, y las personas que ayudan a sobrellevar nuestras cargas, deben ayudarnos a entender que hay situaciones en las que estamos atados y hay situaciones en las que estamos atrapados. Todos tenemos problemas, hermanos. Todos tenemos pesos. Pero Pablo aquí está apuntando a los pesos, a los problemas que podrían destruir a una persona, que podrían destruir tu vida. El peso del pecado es como lo dice en Hebreos, capítulo 12, verso 1, donde dice que debemos despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. No es solo confrontar la idea de sobrellevar las cargas y de restaurar a una persona, no es solamente la idea de confrontar, es ponernos tan cerca de la persona que podamos sentir lo que ella está experimentando, compartir el peso con ella. No es como decir, por ejemplo, es decirle a una persona, ¿sabes qué? No es solo tu problema, no es solo tu pecado, no es solo tu situación, vamos a caminar juntos, voy a estar contigo, voy a sostenerte, voy a estar cerca tuyo. Es por otro lado decirle, ¿sabes qué, hermano? En esta situación, probablemente tú tienes que resolver cosas con el Señor por tu pecado, pero en esta situación no me voy a alejar de ti. En esta situación no voy a dejar de llamarte. En esta situación no te voy a quitar el saludo. En esta situación no voy a sacarte de amigo de Facebook ni te voy a cerrar la cuenta de Instagram. En esta situación voy a sostenerte. Este problema probablemente te va a hundir, pero si te hunde yo voy a estar ahí contigo. Te vamos a amar porque Dios te ama, porque nosotros te amamos. Esta respuesta de una iglesia ante una situación de pecado, ¿sabes lo que va a producir? Va a enojar al mundo, pero va a alegrar el corazón de Dios. Esta situación va a enojar al mundo, porque el día inmundo lo que quiere ver es que cuando alguien cae en pecado, que lo primero que venga sobre él es juicio. Quieren quemar, quieren condenar, quieren poner en la hoguera a cualquier persona que comete un pecado. Incluso en las mismas iglesias, a veces tenemos más reacciones mundanas que lo que el mismo mundo las tiene. Fíjense, estos días hemos visto cómo situaciones de pecado, ¿no es cierto?, como situaciones que podrían arreglarse por una vía, terminan arreglándose de la manera capital, de la manera de hacer que las personas caigan por completo. Hermanos, si nosotros también experimentamos estas luchas, también, de hecho, las estamos experimentando. Pero ¿cómo hemos de actuar? Creo que providencialmente el Señor nos puso Gálatas capítulo 6, versículo 1 al 5, esta semana, para que nosotros pudiéramos reflexionar en esto. ¿Cómo sobrellevamos las cargas los unos de los otros? ¿Cómo sobrellevamos las cargas sin ponerle un sentido de inmacular a estas personas que caen en pecado? Porque el pecado es pecado, sea quien lo comete y sea quien lo haga. El pecado es pecado, sea que seas un hermano o sea que seas un pastor, el pecado es pecado. Eso estamos claros. Pero ¿cómo vamos a sobrellevar bíblicamente de tal manera que las personas en Cristo puedan ser restauradas y no desechadas? Alguna vez yo dije esto en el liderazgo de la juventud, que la mayoría de las veces nosotros utilizamos a las personas y terminan siendo para el liderazgo como vasos desechables. Que mientras sirven, están bonitos, están en la fiesta, los podemos llenar, los podemos usar, pero una vez que termina la fiesta o cometen algún error o se cae el vaso o pasa alguna cosa, como es desechable, lo arrugamos y lo tiramos a la basura. No lo restauramos, no tratamos a las personas como vasos de porcelana, los tratamos como vasos desechables. Y Cristo dijo que Él no perdió a ni uno de los que su Padre le dio. Hermano, y eso debiera ser un desafío para ti y para mí. En esta iglesia, si el Señor no viene antes, nosotros debiéramos luchar porque nadie se pierda, porque todos sean restaurados, porque todos sean alcanzados y todos tengan oportunidad de redimir su vida para Cristo, de restaurar sus vidas y de entregar sus vidas al Señor y de redimir todo su pecado en la sangre del Cordero. Con esto no estoy diciendo que no sea necesario un proceso en el que estas personas puedan sentir dolor,
Porque ya lo dijimos antes, la palabra nos muestra el procedimiento, no lo inventamos nosotros, lo dice la palabra. Y la palabra dice que la restauración implica probablemente un dolor por la fuerza que hay que ejercer para volver una cosa que está dislocada a su posición original. Pero esto tiene que ser con mansedumbre, con un espíritu en donde nosotros no nos vamos a alejar de las personas. Esto es lo que hace una iglesia invencible. Esto es lo que hace que la iglesia, el Señor haya podido decir que ni el mismo Hades prevalecerá contra la iglesia. Porque finalmente son una iglesia en donde hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo caminan juntos, comprometidos con destruir el pecado de manera personal y de manera comunitaria. Son personas que van a ver una situación de pecado y van a ir con todo contra esa situación de pecado, de tal manera que sea rescatada esa oveja de sus trasquiladores, que sea rescatada y en el camino entablillada. Alguna vez lo dije y creo que fue un ejemplo que lo escuché de un pastor que nos estaba enseñando, y él decía que a veces los pastores, para poder hacer que las ovejas anden en el camino, cuando se salen del camino, la única manera que los pastores encuentran para llevar a las ovejas en el camino, ¿saben cuál es? Es quebrarles una pierna, infundirles dolor, para que no puedan caminar, tomarles los hombros y llevarlas en el camino. ¿Cuántas veces hemos experimentado nosotros eso en el trato de Cristo con nosotros? Que la única manera que el Señor tuvo fue quebrarnos. La única manera que el Señor tuvo fue herirnos. Pero si Él hiere, también sana. Si Él hiere, también te devuelve el camino. Y eso solamente lo hace el Evangelio y lo hace Cristo. Juan 1.17 dice contrasta esto con la manera de gracia en la que estamos viendo cómo tratar los problemas y los conflictos y las cargas entre uno y otro. Juan 1.17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Sobrellevamos las cargas de los unos por los otros con el tipo de gracia que no anula, hermanos, la verdad. Nosotros llevamos las cargas de los unos por los otros con un tipo de gracia que no anula la verdad, no anula el hecho de que tratamos el pecado con rigurosidad, que tratamos las situaciones, aunque parezcan, poco relevantes, pero si identificamos que una situación podría destruir a una persona, preferimos evitarla de inmediato. Así es que lo que nosotros le decimos a una persona que ha pecado, no es ignorarla, no es apartarla del grupo, no es aislarla porque nos puede dañar el promedio, no es sacar a alguien del... Esta es la cosa, hermanos. A veces nosotros actuamos de manera tal de cubrirnos a nosotros mismos, con una falsa expectativa de lo que es vivir en santidad, porque no queremos a alguien que peca cerca nuestro porque puede manchar nuestros vestidos, porque somos fariseos muchas veces cuando actuamos con el pecado, y no queremos a alguien pecando cerca nuestro porque nos puede manchar nuestros vestidos. Le decimos, metiste la pata, aléjate de nosotros, ¿sabes qué? No me llames por un tiempo, ¿sabes qué? No te juntes con nosotros, ¿sabes qué? No aparezcas en tal lugar, porque nos dañas el promedio. Y aislamos a las personas en pecado. Pero la manera en que Pablo nos está enseñando, para decirlo en términos coloquiales, podría ser una cosa como lo siguiente. ¿Sabes qué? Hermano, tú pecaste, metiste la pata, pero yo te amo. Más importante, Dios te ama. Así que vamos a salir de esto. Yo te amo, Dios te ama, así que vamos a salir de esto. Recuerden, yo les he dicho en esta iglesia hemos puesto esa frase que dice, amamos la verdad, pero amamos de verdad. Y creo que es una forma de decir lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. Sobrellevamos las cargas de los unos por los otros, con compasión, con misericordia, pero con verdad. Amamos, queremos amar de verdad. Es nuestra meta amar de verdad, pero nuestra meta también amar de verdad. Así que de esta manera podemos hacer que el versículo se cumpla, porque así cumplimos la ley de Cristo. De esta manera. No hay otra forma, hermano. No te engañes con tratar el pecado de otra forma, porque no vas a cumplir la ley de Cristo.
Así es que no nos vamos a restaurar unos a otros, nos vamos a sostener unos a otros, pero también vamos a no juzgarnos unos a otros. Y esto es glorioso, hermanos, y lo podemos entender. Y espero no tomar más de 5 minutos para que podamos estar en estos versículos. Porque el que cree ser algo siendo nada, a sí mismo se engaña, así que cada uno someta a prueba su propia obra, entonces tendrá motivos de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Así que lo primero que quiero decir según el versículo 3 es esto, hermano, antes que quieras predicarle a otro, predícate a ti mismo. Hermano, antes que quieras predicarle a otro, predícate a ti mismo. Una iglesia que es guiada por el Espíritu, una iglesia que es guiada por el Espíritu Santo, donde las personas son llenas del Espíritu Santo y es una iglesia donde las personas pueden sobrellevar sus cargas unos a otros. Esta es una iglesia que se examina a sí misma basada en el Evangelio. La marca de una iglesia llena del Espíritu Santo es una marca de una iglesia donde los componentes de esa iglesia, cada uno de los miembros de esa iglesia tiene una filosofía de vida, por decirlo de alguna manera, tiene una manera de vivir, en donde ellos se examinan diariamente a sí mismos si es que andan en el Evangelio. El que cree ser algo, lo cree porque se evalúa, se autoevalúa con el Evangelio. De otra manera, esa autoevaluación es engañosa. De otra manera, hermanos, si es que tú no te evalúas a ti mismo por el Evangelio antes, te estás engañando a ti mismo. Y esto, por favor, te voy a dar una ilustración. Piensa en esto. Si tú no te evalúas, lo que estoy tratando de proponer es lo siguiente. El que cree ser algo, lo que cree puede carecer de valor. Si tú crees ser algo, puede que en ese creer ser algo, en esa manera de evaluarte, puedas carecer de valor porque en verdad no te estás evaluando de la manera correcta. Si piensa en esto, si desarrollas un producto, si tú desarrollaras algo, un producto, y que nunca ese producto pasara por una comparación con otro, si ese producto nunca se evaluara con sus competencias, si ese producto nunca se evaluara a la luz de una certificación, más importante todavía, a la luz de una certificación, ese producto no tiene precio. Ese producto vale 0, porque no ha pasado ni una certificación. No tiene ningún atributo que alguien pueda decir, mira, este producto pasó por todo este listado de cosas, todo este listado de pruebas que son independientes de las pruebas del otro yogur. Si el otro yogur no pasó la prueba, da lo mismo. Pero si este yogur no pasó la certificación, tampoco tiene valor. Y si un producto no tiene precio, entonces es nada. Lo que el apóstol Pablo nos está diciendo, así que cada uno debe someter a prueba su propia obra. Antes de evaluar a otros, la primera cosa es, antes de predicar a otros, predícate a ti mismo. Porque alguien que se predica a sí mismo el Evangelio es alguien que va a tener una manera de autoevaluarse. Si no te predicas a ti mismo el Evangelio, si cada día no te levantas y te predicas a ti mismo el Evangelio y ves qué tan distante estás tú de la gracia, no tu hermano, tú de la gracia de Dios, entonces esa evaluación te lleva a ser una persona sin valor. Pero lo primero es predicarte a ti mismo. Lo segundo es que antes de evaluar a otros, debes evaluarte a ti mismo. Cuando, hermanos, nos predicamos a nosotros mismos el Evangelio, comenzamos a aprender y a evaluar nuestras propias obras y acciones y nuestras habilidades. Yo me evalúo completamente. Te evalúas tus propias obras, evalúas tus acciones, evalúas tus habilidades y te comparas de manera correcta. ¿Te comparas, saben con quién? Contigo mismo. Te comparas contigo mismo a la luz del Evangelio. Te comparas contigo mismo a la luz de lo que la palabra dice. Y entonces te das cuenta de la dimensión que hay entre la realidad de una perfección como la del Evangelio y la tuya propia. Si la evaluación que hacemos de nosotros mismos, hermanos, es una evaluación que se basa en la comparación con otros hermanos de tu misma iglesia o con otros hermanos de otra congregación, o si la comparación que hacemos de nuestra iglesia se basa en función de la iglesia del lado, de la iglesia de más allá o incluso de otras denominaciones, es una comparación
engañosa, es una comparación insuficiente, es una comparación mezquina, porque la Biblia no nos manda a compararnos con otros, nos manda a compararnos a nosotros mismos con el Evangelio y con la gracia de Dios. Y esto tiene una razón, y una razón lógica. ¿Sabes cuál es por las razones, digamos, por las cuales tú no debes compararte con otros? No debemos compararnos con otras iglesias, sino que debemos tomarnos nosotros mismos contra el Evangelio cada día como un espejo. Las razones podrían ser las siguientes. ¿Sabes cuáles son estas? Que no somos iguales. No somos iguales. Tú y yo no somos iguales. Tú y tu hermano no son iguales. Incluso dentro de una familia, el esposo y la esposa no son iguales. El hijo y la hija no son iguales. El padre y la madre no son iguales. No somos iguales. No somos iguales, no tenemos los mismos dones, no tenemos los mismos desafíos, ni tenemos las mismas tentaciones. Algunos luchan con la lujuria, otros no. Otros tienen problemas con el ocio y otros no. Otros tienen problemas con el dormir, otros no. Otros tienen problemas o se les hace fácil la crianza de hijos y a otros no. Para otros es un terror. A unos les va mal con el asunto de la administración del dinero y a otros les va excelente con ese asunto. Unos son ordenados y otros no lo somos. Todos tenemos cargas distintas, todos tenemos problemas distintos, todos tenemos desafíos distintos. Si tú te comparas con otro, a la luz de tu capacidad de oración, tú podrías decir, yo estoy bien en la oración porque soy mejor que el otro. Pero el otro resulta que tiene mayores dotes para estudiar la palabra más tiempo que tú. Entonces, ¿qué pasa con eso? Es una evaluación inverosímil. Es una evaluación una evaluación de ti mismo que no tiene ningún peso, no tiene ningún sustento. Y el punto es, hermanos, que el Espíritu Santo trabaja en nuestras vidas, pero no trabaja con nosotros en la manera en que trabaja con todo el resto, ni en los mismos desafíos, ni al mismo tiempo. Somos distintos. Y el llamado del apóstol es a que nos evaluemos nosotros mismos. Así que solamente cuando cada uno de nosotros aplica el Evangelio de manera particular a su vida, cuando cada uno de nosotros aplica el Evangelio de manera honesta y sin compararse con otros, es entonces que podemos estar en este versículo donde dice, entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Ahí se cumple esta palabra. Cuando tú te evalúas a ti mismo, cuando tú dices, esta es la meta del Evangelio, este soy yo, cuando tú logras, por ejemplo, vamos a poner un caso, te cuesta el área financiera, te cuesta el área del orden, o te cuesta el área de la disciplina personal, de la oración, del estudio de la palabra. Si alguien viene y se pone al lado tuyo y te empieza a ayudar y te restaura en ese proceso, te ayuda, te disciplina, te logra restaurar y ayuda a que tú puedas vencer eso, en ese minuto tú tienes la capacidad de gloriarte por esa situación en particular de ti mismo, pero no de otro. ¿El Evangelio se aplica a tu vida? ¿El Evangelio restaura tu vida? Pero el Evangelio no te da a ti la capacidad de gloriarte por otro. Te da la capacidad de gloriarte a ti mismo. Por las luchas que estás logrando vencer. Por los pecados que estás logrando redimir. Porque habrás tratado de manera particular tu pecado. Y te vas a gloriar santamente. Te vas a gloriar no porque te comparas con otro. Te vas a gloriar porque el Evangelio produjo un fruto en ti que antes no tenías. Y esta es la meta del Evangelio. Que cada uno sepa conducir su propia vida. Hermano, la meta del Evangelio es que tú sepas conducir tu propia vida. Versículo 5 dice, cada uno llevará su propia carga. Esta carga de la que estamos hablando en el versículo 5 ya no es la carga del versículo, son palabras distintas en el griego que en el español tienen que ser traducidas de la misma manera, pero en el griego esta carga es una carga que tiene más bien que ver con un peso, es la carga de la vida, son los desafíos de la vida diaria, son los desafíos no pecaminosos, son los desafíos de la vida, porque sí, son las metas, son aquellos desafíos en donde debemos aprender nosotros a llevar de manera bíblica nuestras propias vidas. El Evangelio en este sentido no es asistencialista. El Evangelio en este sentido pone la carga, la responsabilidad sobre cada uno de nosotros. En el Edén, Dios le dio tareas a Adán y le dijo, tienes que trabajar en esto, tienes que hacer esto. La misma idea se traspasa a este punto donde una vez en el Evangelio, y habiendo recuperado nuestras vidas, habiendo recuperado nuestra libertad, no siendo esclavos del legalismo, no siendo esclavos de
el libertinaje. Ahora, estando en Cristo y siendo libres y estando ejerciendo esa libertad, ahora tenemos la posibilidad de sobrellevar y de llevar nosotros mismos nuestra carga. No encajársela al vecino, no encajársela a la iglesia, no traer las cargas que nosotros debemos llevar a otras personas, sino que tomando el control de nuestras vidas, tomando el control de lo que somos, tomando el control de lo que Dios nos ha dado. Es la capacidad que Dios nos da ahora para lidiar bien y usar bien la inteligencia que Dios nos dio. Es la capacidad para usar bien los recursos que Dios nos dio, la familia que Dios nos dio, el trabajo que Dios nos dio, los desafíos que Dios nos dio. Todas estas cosas son posibles de sobrellevar de manera personal las cargas de la vida, porque es trabajo, cuando estamos libres en el Evangelio, cuando hemos aprendido a llevarnos las cargas los unos sobre los otros. Así que, hermanos, si hubiera una iglesia como esta, donde las personas pudieran sobrellevar sus cargas así, es esa la iglesia donde yo me quiero congregar. Y es esa la iglesia donde te recomendaría que te congregaras desde hoy mismo. Y te insisto con el primer punto, sin importar cuánto tiempo lleves en la iglesia ahora donde estás, sin importar cuántos amigos tengas en esa iglesia, sin importar cuánto te guste la música de esa iglesia, sin importar lo bonito que sea esa iglesia, si encuentras una iglesia donde las personas están aprendiendo a vivir así, si encuentras una iglesia donde las personas quieren vivir así, si encuentras una iglesia donde las personas se someten a vivir así, bajo la palabra y la autoridad del Señor, es esa la iglesia donde te recomiendo que vayas. Es esa la iglesia donde te recomiendo que lleves a tus hijos porque van a crecer en santidad. Es esa la iglesia donde te recomiendo que lleves a tu esposo y a tu esposa, a tu familia, porque es esa la iglesia donde vas a crecer en santidad. Es esa la iglesia donde vas a terminar siendo lleno del Espíritu Santo, porque es la iglesia que se santifica día a día, que no omite el pecado, que lo trata, pero que lo trata con fines de restauración. Así que el Señor te bendiga. Y espero que esta enseñanza sea útil para abrir nuestra mente a los desafíos que tenemos nosotros también, hermanos, como Iglesia Primera de Concepción, para crecer en esto. Y el desafío que tenemos a lo largo de toda nuestra región, para que el Señor tenga piedad de nosotros y nos ayude a considerar la iglesia que Él quiere bendecir y no la iglesia que nosotros queremos tener. Que el Señor te bendiga y bendiga esta clase de nuestra escuela dominical. Hasta pronto.